Hay una guerra en marcha, ahora mismo, de la que nadie habla. No de la guerra con tanques y misiles, no de la que sale en las noticias de la noche. Esta guerra es silenciosa, invisible, y se libra por algo que la mayoría de la gente cree entender. Pero en realidad, no. Oro y plata. No la idea del oro y la plata, no el precio que ves en la pantalla cuando revisas el mercado. El metal en sí. Los lingotes físicos guardados en bóvedas. Las monedas que puedes sostener en la mano. Las cosas tangibles que existen en el mundo real. Y esto es lo que necesitas entender en los próximos 30 minutos. Un bando de esta guerra está perdiendo estrepitosamente, y si estás en el bando equivocado, estás a punto de descubrir por las malas lo que sucede cuando las promesas en papel se topan con la realidad física. Antes de continuar, si valoras el contenido que trasciende el ruido y te muestra la dinámica de lo que realmente ocurre en los mercados, no solo titulares y publicidad exagerada, suscríbete ahora. Este canal existe porque a demasiada gente se le dan mentiras cómodas cuando necesitan verdades incómodas. Déjame preguntarte algo. Cuando revisas el precio del oro en tu teléfono, ¿qué ves realmente? ¿Crees que ves el valor del oro, verdad? El precio de mercado, determinado por la oferta y la demanda, las fuerzas puras del capitalismo haciendo de las suyas. Pero eso no es lo que ves, ni de cerca. Lo que ves es el precio de una promesa, un contrato, un papel que dice que alguien, en algún lugar, te entregará oro si lo quieres. Pero esto es lo que nadie te dice. La cantidad de oro en papel que existe, los contratos, las reclamaciones, las promesas, es mucho mayor que la cantidad de oro físico que realmente existe. No estamos hablando de una pequeña diferencia. Estamos hablando de proporciones que te marearían. Por cada onza de oro físico que realmente existe en oferta, se estima que hay entre 100 y 300 reclamaciones en papel sobre esa misma onza. Léelo de nuevo. 100 a 300 reclamaciones sobre el mismo metal. Esto funciona perfectamente mientras todos participen, mientras nadie haga demasiadas preguntas, mientras la gente esté contenta de sostener el papel en lugar de exigir el metal. Es como un juego de sillas musicales donde hay 300 personas bailando alrededor de una silla y la música sigue sonando, así que nadie se da cuenta del problema. Pero ¿qué pasa cuando la música se detiene? ¿Qué pasa cuando la gente empieza a pedir el metal en lugar de la promesa de papel? Aquí es donde la cosa se pone incómoda, y aquí es donde debes centrar tu atención, porque esto no es teoría, no es una conspiración que circula por foros de Internet, es mecánica. Así es como funciona realmente el sistema, y comprenderlo lo cambia todo. Los mercados mundiales del oro y la plata operan en algo llamado COMEX, la Bolsa de Materias Primas de Nueva York. Aquí es donde se fija el precio que ves en la pantalla. Los operadores compran y venden contratos. La mayoría de estos contratos nunca resultan en una entrega física. Se liquidan en efectivo. Compras un contrato. El precio se mueve. Vendes el contrato. Obtienes tu ganancia o pérdida en dólares. Y el oro nunca cambia de manos. Este sistema fue diseñado para la eficiencia, para la liquidez, para permitir a la gente cubrirse y especular, sin la fricción de mover el metal real. Tiene sentido, ¿verdad? Excepto que hay un problema integrado en la base. El sistema asume que solo un pequeño porcentaje de los titulares de contratos solicitará alguna vez la entrega física. Históricamente, esa suposición se ha mantenido. Pero las suposiciones que se mantienen vigentes durante décadas pueden romperse en un solo mes cuando las condiciones cambian. Y las condiciones están cambiando ahora mismo, rápidamente. Permítanme mostrarles algo que debería hacerles reflexionar. En 2020, durante el pico del caos pandémico, algo extraño ocurrió en el mercado del oro. El precio de los futuros, el precio en papel, se separó del precio físico por cantidades sin precedentes. Si querías comprar un contrato de futuros de oro, pagabas un precio. Pero si querías comprar lingotes de oro físicos, pagabas un precio completamente diferente, mucho más alto. El diferencial se amplió tanto que rompió las suposiciones sobre las que se basa todo el mercado. La gente empezó a preguntarse, un momento, si puedo comprar oro más barato en papel que el metal real, ¿qué estoy comprando exactamente en papel? El COMEX tuvo que enviar oro físico de emergencia de Londres a Nueva York para liquidar contratos porque no tenían suficiente metal en los almacenes aprobados. Piensen en eso. El lugar que fija el precio global del oro casi se queda sin oro físico. La música casi se detiene. No se detiene. Lo disimulan. Enviaron metal. Cambiaron algunas reglas. La crisis pasó. Todos volvieron a dormirse. Pero algunos no volvieron a dormirse. Algunos compradores muy grandes y poderosos notaron lo sucedido y comenzaron a cambiar su comportamiento. ¿Quiénes son estos compradores? China, India, bancos centrales, no inversores minoristas que compran monedas.
no fondos de cobertura que negocian contratos. Estamos hablando de estados-nación y sus bancos centrales que acumulan metal físico a tasas nunca antes vistas en la historia moderna. Esto es lo que la mayoría de la gente pasa por alto. Ve titulares sobre bancos centrales comprando oro y piensa, bueno, qué bien, el oro está subiendo, o qué más da, pero no se plantean la pregunta más profunda. ¿Por qué los bancos centrales, las mismas instituciones que imprimen y gestionan el papel moneda, compran oro? Si el papel moneda es tan sólido, si el sistema es tan estable, si todo va bien, ¿por qué quienes lo controlan acumulan el único activo que es lo opuesto al papel moneda? No se compra un seguro contra incendios después de que se incendie la casa. Se compra cuando se ve humo. El Banco Central de China ha informado sobre compras de oro mensualmente durante más de 2 años consecutivos, no ocasionalmente, sino mensualmente. El Banco Central de la India compró más oro en 2022 que en cualquier otro año de la última década. Polonia, Singapur, Turquía, Hungría y los bancos centrales de todo el mundo están comprando oro físico a tasas récord. Y aquí está el detalle clave que lo cambia todo. No están comprando contratos en papel, están recibiendo el metal físico, lo están guardando en sus bóvedas, están repatriando el oro almacenado en otros países a su país de origen. Esto no es un comportamiento de inversión, es un comportamiento estratégico, es preparación. Ahora, combinemos eso con algo más. El lado de la oferta. El oro y la plata no aparecen de la nada. Hay que extraerlos, refinarlos y transportarlos. Poner en funcionamiento una nueva mina de oro, desde su descubrimiento hasta su producción, lleva de 7 a 10 años. La plata se extrae principalmente como subproducto de otros metales, como el cobre y el zinc. Cuando la producción de esas minas disminuye, la oferta de plata se reduce, y ambos metales están siendo consumidos por una demanda industrial que nunca antes había existido. Los paneles solares necesitan plata. La electrónica necesita plata. La transición a la energía verde que impulsan los gobiernos requiere cantidades masivas de plata. Esa plata se agota. No se recicla eficientemente como el oro. Desaparece en productos. Así que la demanda de los bancos centrales se dispara. La demanda industrial está en aumento. La oferta no puede aumentar rápidamente. Y existe un mercado de papel que asume que nada de esto importa porque los contratos se pueden crear infinitamente. ¿Ve venir la colisión? Permítame preguntarle esto. Si tuviera un contrato que le prometía oro y empezara a escuchar que las bóvedas se están agotando, que otros países están comprando todo el metal físico, que la oferta es limitada, ¿se sentiría cómodo con ese papel? ¿O tal vez querría cambiarlo por el metal real mientras aún pueda? ¿Y qué sucede cuando millones de personas piensan lo mismo al mismo tiempo? Esta es la parte de la que nadie habla en las noticias financieras. Hablan del precio, hablan de la inflación. Hablan de la Reserva Federal, pero no hablan de la estructura subyacente, la dinámica entre lo físico y lo papel. Las reclamaciones frente al metal, porque hablar de ello con honestidad significa admitir que el sistema tiene una fragilidad que nadie quiere reconocer. Profundicemos en la mecánica, porque aquí es donde la comprensión de la mayoría de la gente se desmorona, y es donde reside la verdadera historia. Probablemente hayas oído la frase descubrimiento de precios. Suena técnico, pero en realidad es simple. El descubrimiento de precios simplemente significa determinar el valor real de algo basándose en compradores y vendedores reales que intercambian bienes reales. En un mercado sano, el descubrimiento de precios ocurre cuando la oferta física se encuentra con la demanda física. Alguien tiene oro, alguien quiere oro, negocian un precio, el metal cambia de manos. Simple, honesto, real. Pero así ya no funcionan los mercados del oro y la plata, ni de cerca. El precio que ves en tu pantalla no se descubre mediante transacciones físicas, se descubre mediante transacciones en papel en el COMEX y el mercado de lingotes de oro de Londres. Los operadores que nunca han visto un lingote de oro, que no tienen intención de tocarlo jamás, fijan el precio basándose en contratos y derivados. Y aquí está la incómoda verdad. Cuando el precio se fija en papel en lugar de en físico, se puede manipular. No se trata de manipulación basada en teorías conspirativas, sino de manipulación estructural. Déjame explicarte cómo funciona esto en la práctica. Digamos que eres un gran banco y quieres bajar el precio del oro. ¿Por qué querrías eso? Quizás tienes una posición corta en oro. Quizás necesitas defender el dólar. Quizás gestionas una cartera de derivados y necesitas ciertos niveles de precio para evitar pérdidas. No importa. Esto es lo que haces. Esperas hasta un momento en que los participantes del mercado físico no estén activos, digamos las 3 de la mañana, hora de Nueva York. Luego lanzas una orden de venta masiva al mercado de papel. No unos pocos contratos. Los algoritmos ven la presión de venta. Otros operadores ven caer el precio.
¿Cambió de manos algo de oro físico? No. ¿Cambió la oferta o la demanda real del metal? No. Esto no es teoría. Este patrón se ha documentado una y otra vez. Grandes caídas de precios durante las horas de baja cotización. Desperdicios masivos de papel, puesto nombres. El colapso de Londres. El desplome de Nueva York. Se pueden encontrar artículos académicos que lo analizan. En 2015, varios bancos importantes pagaron cientos de millones en multas por manipular los mercados de metales preciosos. Deutsche Bank, HSBC, UBS. Todos resolvieron casos relacionados con la manipulación de los precios del oro y la plata. Eso es de dominio público. Eso ocurrió, y esos fueron solo los casos que se procesaron. Las multas fueron mínimas comparadas con las ganancias, un costo de hacer negocios. Esto es lo que deben entender. Esta manipulación funciona en un mercado dominado por el papel. Funciona cuando la mayoría de los participantes negocian contratos, no metal. Pero deja de funcionar cuando el mercado físico empieza a imponerse. Cuando aparecen compradores reales que exigen metal real, los juegos de papel empiezan a desmoronarse. Y eso es exactamente lo que está sucediendo ahora. Permítanme mostrarles por qué China e India son tan importantes en esta historia. La acumulación de oro en China no es nueva, pero su ritmo se ha acelerado drásticamente. Los informes oficiales muestran que el Banco Popular de China aumenta sus reservas de forma constante. Pero esto es lo que la mayoría de los analistas pasan por alto. Es casi seguro que esas cifras oficiales están subestimadas. China tiene un largo historial de no informar sobre la magnitud total de sus reservas de oro. Estas se acumulan silenciosamente durante años y luego anuncian un nuevo total de que impacta al mercado. ¿Por qué? Porque el oro es estratégico. En un mundo donde el dólar estadounidense es la moneda de reserva y donde Estados Unidos puede congelar sus activos en dólares con un solo golpe, el oro representa soberanía. El oro no puede ser sancionado. Nadie más puede imprimir oro. El oro es suyo si lo posee físicamente. India opera de manera diferente, pero con el mismo resultado final. Los hogares indios han acumulado oro culturalmente durante generaciones. No es solo inversión, es ahorro, joyería, regalos de boda, un seguro contra el mal gobierno y la moneda devaluada. La población india compra oro físico, no ETFs, no acciones de minería, metal real, barras, monedas, joyas. Durante la incertidumbre económica, esa compra se intensifica. Y aquí está la clave. Ese oro desaparece del mercado, pasa a manos privadas y permanece allí durante décadas. No volverá solo a estar disponible cuando el precio suba un 20%. Es un depósito de riqueza multigeneracional. Así que tenemos a dos de los países más poblados del mundo, con casi 3.000 millones de personas, con una oferta sistemática de oro físico, no oro en papel, sino físico. Están retirando el metal del suministro global de forma permanente. Ahora, añadamos a los demás bancos centrales que hacen lo mismo. Polonia repatrió 100 toneladas de oro del Banco de Inglaterra. Alemania repatrió cientos de toneladas de Nueva York y París. El Banco Central de Turquía pasó de tener casi ninguna reserva de oro a más de 500 toneladas en una década. No son coincidencias. No son ajustes aleatorios de cartera. Es un reconocimiento coordinado y global de que algo está cambiando en el sistema monetario. Hablemos de la plata por un momento, porque su historia es aún más extrema. La plata tiene todo lo que el oro tiene en términos de la dinámica papel física, pero con complicaciones añadidas. La plata es tanto un metal monetario como un metal industrial. El oro apenas se consume, se recicla con una eficiencia superior al 90%, pero la plata se agota. Cada teléfono inteligente tiene una cantidad minúscula de plata. Cada panel solar tiene una cantidad significativa de plata. Cada conexión eléctrica de cada vehículo eléctrico usa plata. El impulso a la energía verde que los gobiernos están imponiendo requiere plata a escalas que la producción actual no puede sostener a largo plazo. Aquí hay una cifra que debería despertarte. La producción mundial de plata en minas ronda los 800 millones de onzas al año. La demanda mundial de plata, incluyendo la industrial, la de joyería y la de inversión, supera los 1.000 millones de onzas al año. El déficit se está cubriendo con reservas sobre el suelo, reciclaje, inventario existente, pero esas reservas no son infinitas, y a diferencia del oro, no hay enormes reservas gubernamentales de plata disponibles. Los gobiernos vendieron sus reservas de plata hace décadas. Entonces, cuando la demanda industrial sigue aumentando y la producción minera no puede seguir el ritmo, y la demanda de inversión se dispara repentinamente porque la gente se da cuenta de la situación de la oferta, ¿de dónde viene la plata extra? No sale. El precio tiene que subir hasta que se destruya la demanda o se incentive la nueva oferta. Pero recuerda, se necesitan años para poner en funcionamiento nuevas minas.
El mercado de la plata en papel tiene la misma estructura que el del oro, pero es aún más extremo. Se estima que la proporción de reclamaciones en papel con respecto al metal físico en la plata es incluso mayor que la del oro. Algunas estimaciones la sitúan en más de 500 onzas de papel por cada onza física. Esto no es sostenible si incluso un pequeño porcentaje de tenedores de papel decide que desea la entrega física. Las bóvedas de plata de COMEX pueden vaciarse en semanas si se produce una demanda física sostenida. Vimos un avance de esto a principios de 2021, durante el intento de compresión de la plata en Reddit. La compra minorista fue tan intensa que las primas físicas se dispararon al 30, 40 e incluso 50% sobre el precio al contado del papel. Se podía vender un contrato de plata en COMEX a $26 la onza, pero si se quería comprar una moneda de plata real, se pagaban $35 o más. La desconexión era evidente para cualquiera que prestara atención. Ahora, permítanme conectar esto con algo más importante. ¿Por qué les importa esto personalmente? No son un banco central, no negocian contratos de futuros, solo intentan proteger sus ahorros y comprender lo que está sucediendo. He aquí por qué importa. Estamos viviendo la etapa final de un experimento monetario. Desde 1971, todo el sistema financiero mundial se ha basado en moneda fiduciaria, dinero respaldado únicamente por la confianza y la fuerza gubernamental. Durante 50 años, ese sistema funcionó porque la confianza se mantuvo, porque Estados Unidos era la potencia económica y militar dominante, porque las alternativas eran limitadas, pero la confianza se está fracturando ahora. Se puede ver en las cifras de inflación que no coinciden con la factura del supermercado. Se puede ver en la deuda pública, que ahora está más allá de cualquier posibilidad de ser pagada en términos reales. Se puede ver en el caos político, la división social y la sensación de que algo fundamental se está rompiendo. Los bancos centrales también lo ven. Por eso compran oro. No compran oro porque crean que es una buena inversión. Compran oro porque se preparan para un mundo donde las promesas en papel no bastan, donde la conciliación entre naciones requiere algo real, algo tangible, algo que no se puede imprimir, embargar ni congelar. Y aquí está la dura realidad. Si tienes dólares, euros, yenes o cualquier moneda en papel, estás en el lado equivocado de esta preparación. Tienes aquello contra lo que se está preparando. Tienes el activo que pierde valor cuando se rompe la confianza. Ahora bien, ¿significa eso que el dólar va a caer a cero mañana? No. ¿Significa que deberías entrar en pánico y hacer algo estúpido? En absoluto. Pero significa que necesitas entender la dirección del viaje. Necesitas entender que quienes gestionan el sistema se están preparando para un mundo diferente. Y si se están posicionando, tal vez deberías prestar atención. Permítanme preguntarles algo. Si el sistema fuera sólido, si todo estuviera bien, si la posición del dólar fuera inquebrantable, ¿estarían los bancos centrales comprando miles de toneladas de oro? ¿Estarían repatriando su oro de bóvedas extranjeras? ¿Estaría China acumulando metal a un ritmo récord mientras reducía simultáneamente sus tenencias de bonos del Tesoro estadounidense? Las acciones hablan más que las palabras, y las acciones de los actores más grandes e informados del sistema financiero global les dicen algo muy claro si están dispuestos a escuchar. Los mercados de oro y plata en papel han creado una ilusión de abundancia de oferta, una ilusión de que hay mucho metal disponible porque basta con mirar lo fácil que es comprar un contrato. Pero las ilusiones se rompen cuando la realidad se impone. Y la realidad se impone ahora a través de una demanda física que no puede satisfacerse con la creación de papel. La música sigue sonando, las sillas siguen ahí, pero cada vez más gente empieza a notar que no hay suficientes sillas. Y cuando todos se den cuenta a la vez, cuando comience la carrera hacia las salidas, el movimiento de precios no será gradual, no será ordenado, será violento, será impactante. Y será demasiado tarde para posicionarse si espera a que sea obvio para todos. ¿A dónde nos lleva esto? ¿Qué sucede después? Y, aún más importante, ¿qué hacemos con esta información? Estas son las preguntas que realmente importan, porque comprender un problema sin comprender sus implicaciones es solo entretenimiento intelectual. Y no estamos aquí para entretener. Estamos aquí porque su futuro financiero podría depender de ver qué viene antes que la multitud. Hablemos del 2026 y de cómo se ve la siguiente fase, sin exageraciones ni garantías, sino con probabilidades basadas en la mecánica que acabamos de explicar. Primero, comprendan que no hay una fecha específica en la que todo se derrumbe. No hay una cuenta regresiva. No hay un momento en el que alguien suene la alarma y diga, bueno, el mercado del papel acaba de colapsar. Todos entran en pánico. Los cambios sistémicos no funcionan así. Ocurren gradualmente, luego repentinamente. Como dijo Hemingway sobre la bancarrota, sucede de dos maneras, gradualmente y luego repentinamente.
Ahora mismo estamos en la fase gradual. La fase repentina llega cuando se alcanza una masa crítica, cuando suficientes participantes pierden la confianza en el sistema del papel simultáneamente, cuando la brecha entre el precio del papel y la disponibilidad física se vuelve tan obvia que ya no se puede ignorar. Hay varios catalizadores que podrían acelerar este proceso, y todos están sobre la mesa ahora mismo. Otra crisis bancaria. Tuvimos un anticipo en 2023 con las quiebras de los bancos regionales. El sistema es más frágil que en 2008, no menos, porque los niveles de deuda son mayores y las herramientas políticas son más limitadas. Si se produce otra ola de quiebras bancarias y la gente empieza a cuestionar si sus depósitos están realmente seguros, ¿a dónde van? A activos fuera del sistema bancario. El oro y la plata son los activos más antiguos y líquidos fuera del sistema bancario. Una crisis monetaria en una gran economía. Si el yen se quiebra, si el euro se fractura, si alguna moneda importante experimenta una pérdida repentina de confianza, la huida hacia los activos tangibles se acelera globalmente. La gente no espera a ver si su moneda es la siguiente. Actúa de forma preventiva. Un shock geopolítico que perturba el orden existente. Un conflicto importante. Una ruptura de las relaciones comerciales. Cualquier cosa que haga insostenible el sistema actual, basado en el dólar para gran parte del mundo. Ya estamos viendo las primeras etapas. Los países BRICS desarrollan sistemas de pago alternativos. China y Rusia liquidan sus transacciones en sus propias monedas y Arabia Saudita acepta yuanes a cambio de petróleo. Estas son grietas en los cimientos. El edificio sigue en pie, pero los cimientos están comprometidos. O podría ser algo más técnico. Un incumplimiento de entrega en el COMEX, una importante institución incapaz de cumplir con sus obligaciones de entrega física. Eso equivaldría a alguien gritando ¡fuego! En un teatro abarrotado. Todos los titulares de contratos querrían repentinamente su metal. La lucha sería instantánea y caótica. Esto es lo que ocurre cuando la demanda física supera al mercado del papel. El precio tiene que subir. No quiere subir. Tiene que subir. Porque el precio es el mecanismo que equilibra la oferta y la demanda. Si no hay suficiente oferta física al precio actual, el precio sube hasta que la demanda disminuye o aparece nueva oferta. Pero recuerda lo que dijimos sobre la oferta. Las nuevas minas tardan entre 7 y 10 años. El reciclaje solo puede proporcionar una cantidad limitada. Las reservas gubernamentales se han agotado en su mayoría o ya están comprometidas. Así que el precio tiene que subir lo suficiente como para destruir la demanda. ¿Y cuánto debe subir para destruir la demanda de los bancos centrales que compran por razones estratégicas, no por razones de precio? ¿Cuánto debe subir para evitar que China acumule? Estos no son compradores sensibles al precio. Son acumuladores estratégicos, lo que significa que el precio podría tener que subir mucho más de lo que se espera actualmente antes de que se restablezca el equilibrio. Algunos analistas lanzan cifras. Oro a 5.000, 10.000, incluso más. Plata a 100, 200, 500. ¿Están garantizadas esas cifras? Rotundamente no, nadie lo sabe. Pero esto es lo que sí sabemos. La estructura actual de precios se basa en la dinámica del mercado bursátil. Se basa en el supuesto de que la entrega física seguirá siendo un pequeño porcentaje del volumen total de negociación. Si ese supuesto se rompe, si la demanda de entrega física se dispara, el mecanismo de fijación de precios actual se rompe con él. Y cuando los mecanismos de fijación de precios se rompen, los precios no se mueven de forma ordenada, se abren brechas, se disparan, se desconectan de la historia reciente. Seamos muy claros sobre lo que esto significa para usted personalmente. Si mantiene su patrimonio principalmente en dólares o en activos denominados en dólares, bonos, efectivo o pensiones fijas, está expuesto al riesgo de devaluación de la moneda. Este riesgo no es nuevo, lleva décadas acumulándose, pero el tiempo se acorta, la probabilidad aumenta. Si mantiene oro o plata en papel, ETF, acciones mineras o contratos de futuros, tiene exposición al precio, pero no la misma protección que el metal físico. En un escenario de crisis donde el material físico escasea y el papel abunda, ambos se cotizarán de forma diferente. Ya hemos visto que esto ocurre temporalmente. Podría ocurrir permanentemente si posees oro y plata físicos, metal real en tu posesión o en un almacenamiento asignado donde posees lingotes específicos. Te has posicionado fuera del sistema de papel. Posees algo que no se puede imprimir, no se puede crear de la nada, no se puede confiscar electrónicamente. Posees una forma de riqueza que ha sobrevivido a todas las crisis monetarias de la historia de la humanidad. ¿Significa eso que está libre de riesgos? No. Nada está libre de riesgos. Los metales físicos no generan ingresos, no pagan dividendos ni intereses, simplemente permanecen ahí. Su valor reside en lo que preservan, no en lo que generan.
Y siempre existe la posibilidad, por pequeña que sea, de que esta vez sea realmente diferente, que el sistema de papel se mantenga unido más tiempo del que parece posible, que la tecnología, la política o algún factor imprevisto cambie la ecuación. Pero permítanme preguntarles esto. Si tuvieran que apostar su seguridad financiera a uno de dos escenarios, ¿cuál elegirían? Escenario 1. El sistema actual de papel moneda continúa funcionando sin problemas durante los próximos 30 años, a pesar de los niveles récord de deuda, a pesar de la devaluación de la moneda, a pesar de que los bancos centrales compran oro a tasas récord, a pesar de la fractura del orden posterior a la Segunda Guerra Mundial. O escenario 2. En algún momento de la próxima década, probablemente más temprano que tarde, el sistema experimenta una tensión significativa que provoca una fuga hacia activos tangibles y una revalorización del oro y la plata frente al papel moneda. ¿Qué escenario parece más probable, teniendo en cuenta todo lo que acabamos de analizar? No se necesita certeza para tomar decisiones inteligentes. Se necesita probabilidad. Se necesita comprender la dirección en la que sopla el viento. Y el viento sopla claramente hacia un mundo donde los activos físicos importan más y las promesas en papel importan menos. Los bancos centrales nos lo dicen con sus acciones. La dinámica de la oferta y la demanda nos lo dice con la contracción de los mercados físicos. Los cambios geopolíticos nos lo dicen con el desarrollo de sistemas de pago alternativos. La pregunta es si estamos escuchando. Esto es lo que no digo. No digo que vendan todo y compren oro y plata mañana por la mañana. No digo que el dólar vaya a desplomarse el mes que viene. No digo que deban entrar en pánico ni tomar decisiones emocionales. Lo que digo es que la ecuación riesgo-recompensa ha cambiado drásticamente. El coste de equivocarse al no tener metales físicos, al estar totalmente expuesto al riesgo del papel moneda, ha aumentado. La probabilidad de estrés en el sistema de papel moneda ha aumentado. Y la ventana para posicionarse cómodamente, sin competir con la multitud, se está reduciendo. Piensa en los seguros. No compras un seguro contra incendios porque estés seguro de que tu casa se incendiará. Lo compras porque el costo de equivocarte, el costo de no tenerlo, si ocurre un desastre, es catastrófico. El oro y la plata físicos son un seguro contra el fracaso del sistema monetario, contra la devaluación de la moneda, contra el colapso de los mercados bursátiles. La pregunta que debes hacerte es, ¿qué porcentaje de tu riqueza tiene sentido asegurar? ¿El 5%? ¿El 10%? ¿El 20%? Esa es una decisión personal basada en tu situación, tu tolerancia al riesgo, tu horizonte temporal. Pero 0%, no tener ningún seguro cuando el sistema muestra claros signos de estrés, eso no es conservador. Eso no es seguro. De hecho, esa es la posición más arriesgada. Permítanme dejarles esto. Estamos viviendo un periodo de transición. El viejo orden, el sistema de Bretton Woods, que comenzó en 1944 y se transformó en el sistema fiduciario puro en 1971, ese orden está llegando a su fin. No podría llegar a su fin. Está llegando a su fin. Se puede ver en las espirales de deuda, se puede ver en el caos político, se puede ver en las acciones de las grandes potencias que se preparan para lo que viene. El nuevo orden aún no se ha formado completamente. Estamos en un punto intermedio caótico. Y en ese punto intermedio caótico, en la transición entre sistemas, los activos tangibles brindan estabilidad, ofrecen opciones, proporcionan un puente entre el viejo mundo y el nuevo, sea cual sea su aspecto. Las personas que se posicionan correctamente durante las transiciones, que comprenden lo que sucede antes de que sea obvio para todos, no solo preservan su riqueza, a menudo la multiplican, porque cuando los sistemas se reinician, cuando las monedas se revalorizan, cuando los mercados bursátiles colapsan y los mercados físicos se afirman, la riqueza no desaparece, se transfiere. Pasa de quienes tenían promesas en papel a quienes poseían activos reales, de quienes confiaban en el sistema a quienes comprendían sus limitaciones. La única pregunta que importa ahora es, ¿de qué lado de esa transferencia estarás? Si este video te aclaró las cosas, te ayudó a ver la estructura detrás de los titulares, te hizo pensar de otra manera sobre lo que está sucediendo, suscríbete ahora mismo, porque el próximo video profundiza aún más. Te mostraré la mecánica específica para posicionarte. No consejos vagos, sino estrategias específicas. Cómo comprar metal físico sin ser estafado, cómo almacenarlo de forma segura, cómo pensar en la asignación, cómo evitar los errores comunes que comete la gente cuando es nueva en esto. Y te mostraré el único error que casi todos cometen sobre el oro y la plata, la idea errónea que lleva a la gente a comprar y vender en los peores momentos. Pero esto es lo que quiero de ti ahora mismo. Deja un comentario y dime, ¿cuál es el mayor obstáculo que te impide tener oro o plata física? ¿Es la confusión sobre cómo comprar? ¿Es la preocupación por el almacenamiento? ¿Es la duda sobre si este análisis es correcto?
¿Es simplemente inercia, saber que debes hacer algo pero no llegar a hacerlo? Cuéntamelo en los comentarios, porque tus obstáculos probablemente los compartan miles de personas que están viendo esto. Y cuando entendamos las verdaderas barreras, podremos abordarlas directamente. El tiempo avanza, no con pánico, no con alarmismo, sino con una simple realidad matemática. Cuanto más se expanda el mercado de papel mientras la oferta física se reduce, más violenta será la eventual revalorización. Cuantas más personas se den cuenta simultáneamente de esta dinámica, más difícil será posicionarse con calma y estrategia. Estás viendo este video ahora. Tienes información que la mayoría de la gente desconoce. Entiendes mecanismos en los que la mayoría de la gente nunca piensa. La pregunta es, ¿qué hacer con esa información? Porque la información sin acción es solo entretenimiento. Y tu futuro financiero merece más que entretenimiento. Merece preparación, merece estrategia, merece que te lo tomes en serio mientras aún estás a tiempo de posicionarte antes de que la multitud se dé cuenta de lo que está sucediendo. La decisión, como siempre, es tuya.